para esta democracia. Lo ha dado todo. Ha luchado contra marea, contra viento, que es nuestro futuro presidente de la Comunidad de Madrid. Pablo, adelante. Buenas tardes, amigos y amigas de Getafe. En estos días en los que se escuchan muchos insultos, en los que se eleva el tono, en los que hay una toxicidad que está dominando la campaña electoral, yo quiero hacer una reflexión que creo que nunca se ha hecho en un mitin político. Hace 2 años nosotros dijimos alerta antifascista. Estábamos solos. Hoy el candidato del Partido Socialista habla del problema del fascismo. Pepa Bueno, desde las ondas de la cadena SER, habla del problema del fascismo. Y yo quiero tratar de explicar algo que creo que nunca se ha explicado en un mitin político. ¿Qué es lo que significa esa palabra en el año 2021? ¿Qué significa la palabra fascismo para entender lo que está pasando en España y para entender el significado de la campaña electoral en Madrid en el año 2021? Algunos profesores de ciencias políticas dicen que el fascismo y el nazismo son fenómenos históricos específicamente nacionales de Italia y de Alemania y que son imposibles de extrapolar a cualquier otro contexto histórico nacional diferente al de la experiencia de la Alemania nazi o del fascismo en Italia. Hay otros profesores de ciencias políticas e historiadores que dicen que el fascismo es ante todo un mecanismo político del poder para frenar los avances democráticos. Yo creo que tienen razón estos últimos y voy a tratar de explicar qué es el fascismo para entender lo que está pasando en España y para entender lo que nos jugamos en estas elecciones en la Comunidad de Madrid. A mi padre le detuvieron en abril de 1973 por repartir panfletos. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular, dijo varias veces por televisión en el Congreso: el padre de Pablo Iglesias es un terrorista. Hermann Tertsch dijo todas las veces que le quisieron escuchar: el padre de Pablo Iglesias es un terrorista. Hoy mi padre está amenazado de muerte. ¿Alguien piensa que si Hermann Tertsch y Cayetana Álvarez de Toledo no hubieran dicho eso, existiría a día de hoy una amenaza de muerte tan cierta como esa? El problema de los carteles de Vox que hay en el metro no es que sean una copia de carteles del partido nazi en Alemania. Los carteles del partido nazi en Alemania mostraban a una familia de rubios, supuestamente arios, y decían: mantener a esta familia cuesta lo mismo que mantener a un tarado. El cartel de Vox es una copia, pero el problema no es el cartel. El problema es que ha habido un juez que ha permitido que ese cartel esté en el metro de Madrid. El problema no es que un exmiembro de la Legión Española que participaba en el equipo de seguridad de Vox, un militar profesional, apareciera con un arma de fuego disparando a fotos de miembros del gobierno, de Pedro Sánchez, de Marlaska, de mí mismo, de Irene Montero, de Pablo Echenique. El problema es que un juez consideró que aquellos disparos y ufanarse ante las cámaras no era constitutivo de ningún ilícito civil o penal. Ese es el problema.
En el país en el que los raperos van a la cárcel por decir los Borbones son unos ladrones, o donde los titiriteros acabaron en prisión. Cuando Federico Jiménez Los Santos, desde la radio, dice: cuando veo a los de Podemos me entran ganas de sacar la pistola y no pasa nada, se empiezan a atravesar determinadas líneas rojas. Cuando Federico Jiménez Los Santos dice: cuando el negro de Unidas Podemos llegue a la Asamblea de Madrid hay que poner una alarma de Securitas Direct y eso no tiene ninguna consecuencia jurídica, entonces se va generando poco a poco el terreno para el avance del fascismo. Porque el fundamento del fascismo es el miedo. Serín no tiene miedo, pero pensad en todas esas familias de migrantes cuando escuchan a Jiménez Los Santos en la radio y ven que no pasa nada. Imaginad cualquier persona de tez oscura cuando va en el metro de Madrid y ve los carteles de Vox y ve que no pasa nada. Imaginad lo que sucede en un país cuando una presentadora de televisión repite todos los días el bulo de que las competencias de las residencias de ancianos eran nuestras. A pesar de lo que han dicho todas las agencias de verificación, a pesar de lo que dice el Boletín Oficial del Estado, hemos enviado un burofax a Mediaset, a Telecinco, para que rectifiquen ese bulo. Pero aunque rectifiquen da igual, porque se normaliza la mentira como recurso político. Imaginad lo que siente mucha gente frente a ese poder arrogante e impune de los que mienten y de los que gritan. Santiago Abascal, antes de ayer, ponía un tuit en el que decía, se veía la imagen de un tipo dándole una patada a un guardia civil. Ahí está uno de los cachorros de Pablo Iglesias dándole una patada a un guardia civil. Después Infolibre demostró que era un simpatizante de Vox que había acudido al mitin. Pero ¿qué más da si sus mentiras son absolutamente impunes? Así funciona el mecanismo del fascismo. Se puede hacer una política de otro tipo. Y la respuesta inmediata no fue el fascismo. Eran otro tipo de respuestas. Una de ellas, que la solución fuera que gobernara el Partido Socialista con Ciudadanos. Pero entonces no hubieran cambiado las cosas. Reflexionad sobre lo que está pasando en este país. ¿Sabéis lo que significa? Que nuestra fuerza política, a pesar de los ataques que hemos recibido, esté gobernando en Canarias, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en Aragón, en el Gobierno de España y pueda gobernar también en la Comunidad de Madrid. Demuestra, frente a todos los cínicos que decían que el cambio no se puede producir, que claro que los cambios se pueden producir. Yo negocié personalmente con Antonio Garamendi la subida del salario mínimo a 950 euros. Acordaos que anunciaron el apocalipsis de la economía si se subía el salario mínimo a 950 euros. Ahora nadie se atreve a plantear que hay que bajar el salario mínimo interprofesional. Imaginad lo que representa para el poder la demostración práctica cada día de que gobernamos y que podemos gobernar mejor. Imaginad lo que significa para el poder que una mujer con carné del Partido Comunista de España sea la vicepresidenta del Gobierno, haya sido capaz de llegar a acuerdos con la patronal y haya sido la responsable de gestionar el principal dispositivo de rescate de las empresas en España frente a la pandemia, el mecanismo de los ERTEs. 500.000 de empresas no han tenido que cerrar porque hay una ministra de Trabajo comunista. 3,5 millones de trabajadores han podido mantener su puesto de trabajo porque Unidas Podemos está en el Ministerio de Trabajo. Imaginad lo que representa eso para el poder en este país. Imaginad
que representa para el poder una ministra de Igualdad a la que machacan cada día y que no tiene miedo. Una ministra de Igualdad con matrículas de honor en la carrera, una ministra de Igualdad con becas de excelencia, pero que sí, que fue cajera de un supermercado también y a mucha honra. Imaginad lo que representa que cuando hace 2 años todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo para que hubiera una ley trans, que la ministra contra viento y marea les diga a esos colectivos: este es vuestro ministerio y este ministerio es firme, tenga delante los enemigos que tenga que tener. Que en España hay un ministerio de Igualdad dispuesto a decirle a algunos señores con togas del Poder Judicial que el poder legislativo es el Congreso de los Diputados y que si el Congreso de Diputados saca adelante una ley que dice que solo sí es sí, no hay toga que se ponga por delante del poder popular. ¿Por qué pensáis, lo explicaba Enrique Santiago, que hay un fiscal general en Castilla y León que dice la amenaza contra la democracia es que haya comunistas en el gobierno? Porque se han quitado la careta, porque se han quitado la careta. Así funciona el fascismo, cuando ciertos poderes se quitan la careta y tienen que reconocer lo que siempre fueron, que nunca respetaron la democracia, que solo respetan la democracia si ganan ellos. Imaginad lo que representa para el poder que haya una activista antirracista defensora de los derechos humanos como Yone Belarra, que no se ha callado la boca nunca cuando ha tenido que hacer una crítica a quien tenía que hacérsela en el Consejo de Ministros, que descuelga el teléfono del Ministerio del Interior cada vez que se produce la más mínima violación de los derechos humanos contra cualquier persona que esté en este país. Imaginad lo que representa que el coordinador general de Izquierda Unida al frente del Ministerio de Consumo por primera vez en este país haya puesto límites a lo que hacen las casas de apuestas con los jóvenes de los barrios, pueblos y ciudades de la clase trabajadora. Entonces, cuando ocurre eso, se pone en marcha el mecanismo político del miedo, la amenaza, la mentira, el insulto, la más absoluta impunidad, para que cualquiera se sienta empoderado, para mandarte 4 balas, para decirte que eres una rata y que por lo tanto puedes merecer la muerte, para que cualquiera se vea empoderado de aterrorizar a quien hace política, de aterrorizar a su familia, de aterrorizar a la gente modesta que no tiene los recursos que algunos tenemos para defendernos. Eso es lo que significa el fascismo en España y en Madrid en 2021. El miedo del poder a la democracia, que es lo que ha significado siempre el fascismo, el miedo de los poderosos a los cambios democráticos. Y frente al fascismo, claro que sí, más democracia. Y si alguien tiene duda de que el fascismo es el rostro del poder cuando la democracia avanza, preguntaros cuál es el partido más monárquico de España. ¿A que no hay duda? ¿Quiénes son los que gritan ¡viva el rey? Los que desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora en este país. ¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista? Van a insultar, van a provocar, van a tratar de generar situaciones de violencia. ¿Qué pensáis que significa? ¿Que la ultraderecha se concentre
en el parque que lleva el nombre de una mujer asesinada por el fascismo? ¿Qué pensáis que significa que ayer por primera vez en toda su vida los jefes de Vox fueran al campo del Rayo Vallecano a saludar a un jugador ucraniano con vínculos probados con los nazis de su país? Provocar, insultar, generar situaciones de violencia. Frente a eso, la gente trabajadora tiene que responder demostrando que somos la fuerza política del orden, de la ley, de la democracia, con una demostración cívica de altura masiva el día 4, en orden, porque la gente trabajadora representa el orden frente al caos, porque la gente trabajadora representa la necesidad de leyes que sirvan para limitar los privilegios de los poderosos, porque la democracia es un movimiento histórico que convierte los privilegios de una minoría en derechos para todos, porque la gente trabajadora necesita leyes, necesita constituciones, necesita un Estado que garantice sanidad pública, educación pública, que el hecho de que te puedan operar, que el hecho de que te puedan hacer un tratamiento médico no dependa de tu cuenta bancaria. El orden democrático se tiene que expresar cívicamente y masivamente el día 4. Cada demócrata tiene que responder a su odio, a su violencia, a sus mentiras y a sus bulos con votos. Y estoy orgulloso de representar a la fuerza política que se ha colocado a la vanguardia de los avances democráticos, porque nosotros habremos podido cometer muchos errores, pero somos la prueba viviente de que a nosotros no se nos compra, que si nosotros firmamos en un papel que hay que derogar la reforma laboral, peleamos hasta que se derogue la reforma laboral, que si nosotros firmamos en un papel con el Partido Socialista que se regulan los alquileres, peleamos hasta el final, aunque todos los poderes mediáticos propiedad de sectores inmobiliarios y de fondos buitre nos ataquen, porque no es casualidad que seamos el blanco del odio, porque el que el nazi retrata como una rata será siempre el que haya demostrado más firmeza frente al poder y más firmeza frente a los avances democráticos. Por eso nos atacan. Hablad con todo el mundo, con vuestros familiares, con vuestros compañeros de trabajo, con vuestros amigos. Está muy cerca, precisamente por eso aceleran esta dinámica de toxicidad, por eso mienten, por eso algunos que aparentaban una suerte de neutralidad se quitan la careta e insultan abiertamente en prime time, porque saben que estamos muy cerca. Nos dijeron, formad un partido político si queréis hacer política, lo hicimos. Nos dijeron, jamás estaréis en un gobierno en España. Estamos en un gobierno en España. Dijeron, nadie con carné del Partido Comunista podrá estar en un gobierno de España. Estamos. Y ahora dicen que Madrid no podrá tener un gobierno decente. Pero para no cometer errores del pasado, para no volver a perder Madrid, hace falta hacer cosas diferentes que la derecha. Hace falta cuidar de verdad a las ciudades, pueblos y barrios de la gente trabajadora. Cuando nosotros gobernemos a partir del día 4, en Getafe se tiene que notar, en Parla se tiene que notar, en Leganés se tiene que notar, en Vallecas se tiene que notar, en Villaverde se tiene que notar, en El Henares se tiene que notar. Y creo que digo la verdad cuando afirmo que la única fuerza política que puede garantizar que los programas de izquierdas se traducen en políticas de izquierdas, aunque los poderes se pongan delante, es Unidas Podemos. Dadnos la fuerza suficiente para que el gobierno de la Comunidad de Madrid no solo diga que es de izquierdas, sino que lo demuestre con políticas que cambien la vida de la gente. Y si hay que hacer una reforma fiscal para financiar la sanidad y para financiar la educación pública, si Unidas Podemos está fuerte, esa reforma fiscal será una realidad. ¡Adelante que se puede!
Adelante, que se note la voz del sur. Adelante, que se note la dignidad, el orden y el espíritu cívico de la gente trabajadora de Madrid. Lo tenemos muy cerca. Sí se puede.